oran para que Dios me use. Dios, úsame. No dicen, Espíritu Santo, te pido que cuando yo suba al altar, tu gloria sea manifiesta y las almas sean salvas. No, úsame. El yo, el ego, varón. El pueblo de Dios se ha olvidado del Espíritu Santo de Dios. Y ese fue el que Dios dejó aquí, para que se mueva con nosotros a todo lugar que nosotros vayamos. Y por eso es que nos vemos los milagros. Por eso es que nos está viendo los milagros, varón. Gloria a Dios. La gente ora cuando va a predicar. Digo, ¿para qué la gente ora? Para que cuando se suban al altar caigan todos los endemoniados. Dios mío. Pero no oran para que las almas se salven. No oran para que sea el Espíritu Santo. Oran para que Dios me use. Dios, úsame. No dicen, Espíritu Santo, te pido que cuando yo suba al altar, tu gloria sea manifiesta y las almas sean salvas. No, úsame. El yo, el ego, varón. Por eso es que el evangelio hoy en día está así. Por el ego, el yo. El que si yo soy, que yo. No, varón. El hombre de Dios ha perdido lo que es el amor. Y por eso es que el Espíritu Santo, no todas las iglesias hoy en día, se está viendo el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en muchas iglesias se ha visto disminuir la presencia de Dios. Quizá en una iglesia que hayan 30, 40, quizá hayan 5 o 6 que estén llenos de Dios. Los demás están ahí por día cumplir. Tú lo ves, tú vas a los cultos, tú vas a predicar y quizás 2 o 3 digan amén. Los otros van como a sentarse a cumplir con un culto. Hoy es domingo, tengo que ir a sentarme en una silla, cumplo con un horario, a las 9 me voy. Varón, cuando mi mamá era cristiana a los principios, que nosotros íbamos a la iglesia, una iglesia en el proyecto, el culto empezaba a las 7 de la noche. Y cuando tú mirabas la hora, podían ser las 12, las 11. Quizá a veces ni se predicaba. Quizá a veces nada más empezaba el culto, el devocional, y ahí se terminaba el culto con el devocional solo. Porque decaía la presencia de Dios, que es lo que no se ve hoy en día. Por la altivez. En este camino, la palabra dice que vale más la obediencia que mucho sacrificio. Hay gente, varón, hay gente que se van a ayunar en pecado. Hay gente que se tiran de silicio, que no le hablan a su esposa. Ay. Y tú crees que tú así, tú estás bien delante de Dios. Te va a escuchar Dios. Tú diste a un ayuno de 7 días y tú tienes una semana que no le hablas a tu mamá porque tu mamá no te guardó la carne que tú querías. Que tú no le hablas a tu esposa porque tu esposa, tú le dijiste que te le planchara la camisa y ella se le olvidó y no te la planchó. Ya tú tienes una semana que no le hablas. Te va a escuchar Dios. Los que van a los montes a pasar hambre, varón. Antes de tú meterte en un ayuno, tú tienes que estar, tu corazón tiene que estar limpio. Tu corazón tiene que estar vacío de toda espina, de toda raíz de amargura. Para que cuando tú te metas a ese ayuno, a ese monte, tú puedas recibir lo que viene de parte de Dios. Pero tú no te puedes meter a un monte a orar cuando tú odias a tu vecino. Dios. Perdona a tu vecino primero. Antes tú irte a un ayuno porque no vayas a pasar hambre. Y eso es lo que está sucediendo, varón. Que mucha gente está yendo a los montes y no están viendo el resultado. Otra cosa, van a los montes a grabarse. Así es. Yo estoy en el monte. Ay. Buscando la lengua de fuego en el monte. Mi hermano, cuando tú te vas al monte, es una consagración de tuya y Dios. Que quizá tu esposa y tu pastora lo saben. ¿Por qué digo tu pastora? Porque tú no te puedes ir al monte ahora sin tú hablar con tu pastora. Y eso es otra cosa, varón. Que hoy en día los miembros se van a un monte por 5 días, sus pastores no saben dónde están. Tú te fuiste en desobediencia. Se van a predicar, los pastores no saben dónde están. Eso es desobediencia. Y a veces ven el manifiesto de Dios porque los dones son irrevocables, pero por dentro están vacíos, varón. Y lo que hacen esa gente que lo que llevan guerra a la iglesia que lo invitan. Porque hoy en día los pastores, varón, tienen mucha culpa de eso. Porque los pastores, antes cuando un varón iba a invitar a un predicador, llamaba a su pastor. Mire, yo hablé con fulano para predicar. ¿Cómo está, se está portando? ¿Cómo está ese hermano? ¿Cómo está la búsqueda de ese hermano? Porque hay muchos que ni van a la iglesia.
y lo invitan a predicar y no dicen que no, que están mal, se van. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que llevan influencia a esa iglesia donde ellos van. Porque andan en desobediencia, mi hermano. Cuando tú andas en desobediencia, tú andas sin la cobertura de Dios y la de tu pastor. El ayuno, vamos a orar mucho, vamos a ayunar mucho. Porque no se trata de cuánta hora tú duras orando, sino cuánta hora tú duraste conectado con Dios. Porque hay gente que duran 10 horas orando, pero no se conectan 5 segundos con Dios en esas 10 horas. Y hay gente que duran media hora y 29 minutos fueron conectados con Dios. Porque una cosa es durar mucho de rodillas orando y otra cosa es durar de rodillas conectado con el Espíritu Santo de Dios. Muchos duran tiempo, varón. Hay gente que dice, yo oro 10 horas al día. Y tú le preguntas, ¿y cuántas horas esas 10 horas duraste conectado con Dios? ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué hablaste con Dios? No, nada. ¿Sentiste a Dios? No, pero oré. Gente que tú lo oyes, ora. Y no aguardan silencio para escuchar lo que Dios le va a decir. ¿Tiene Dios que dormirlo para hablarle en un sueño? Porque ellos no dejan que el Espíritu Santo le hable. Porque ellos empiezan ahí tan 5 horas pidiéndole a Dios. Y Dios, pero párate que yo quiero decirte algo, pero que tú no te callas. Entonces viene el pan y se duerme y Dios tiene que hablarle en un sueño. Y eso es lo que está pasando hoy en día, varón. Ay, Padre. Ya para así culminar, hábleme del maltrato con los descarriados que están haciendo en el pueblo de Dios. Wow, varón, mira, eso es algo fuerte. Eso me conmueve mucho. Ver cómo hoy en día el pueblo le ha dado la espalda a aquella persona que un día lo dieron todo por Dios y por nosotros. El pueblo ha olvidado a aquella persona que fueron columna en su momento y quizá por un mal consejo, por una mala decisión. A veces nosotros tenemos que meternos en ayuno, no para pedirle algo a Dios para nosotros, sino para que Dios restaure esas personas que están en la calle hoy en día, que no lo hacen. A veces yo he cogido ayuno nada más para darle gracias a Dios y para pedirle a Dios por las almas. Y no es que yo no necesito, yo necesito, varón. Pero yo entiendo que un alma vale más que lo que yo necesito. Cuando yo veo que un alma se convierte, cuando yo veo que un descarriado se convierte, para mí eso es mejor que Dios me regale un carro. Porque una alma vale más que cualquier cosa en este mundo. Y entonces nosotros tenemos que ser más, tener más amor y más comprensión por aquellos que se descarriaron. No decirle, como hay muchos, que porque tú te descarriaste, como dice la Biblia, que arrastra 7 demonios más. Amén. Yo no voy a decir que no, porque yo nunca voy a contradecir lo que dice la palabra, pero nosotros no podemos darle espalda. Amén. Lo que tenemos que orar por esa persona y tratar de que esas personas vuelvan y darle amor a esa persona para que ellos vuelvan al camino, para que ellos vuelvan a pelear como ellos peleaban antes al lado de nosotros. Amén. Vamos de mantelar, varón, hablando claro. A veces la falsedad o hipocresía de muchos evangélicos. Y es que, como usted decía, vamos a apoyar a los descarriados, vamos a extenderle la mano, vamos a esto. Esto lo hablamos cuando la persona está lejos, pero cuando tu hermano está cerca, se aparta y tú lo menosprecias. ¿Qué acontecía ahí? Y usted, en vez de aplicar lo que usted estaba hablando, actúa en contra. Bueno, varón, eso está terrible, está fuerte, porque es que tú no puedes menospreciar ese que está en el suelo. Porque quizás ese esté en el suelo hoy, pero ese que está en el suelo hoy va a ser que te va a levantar mañana a ti. Porque ese que está en el suelo está adquiriendo, ahí en el suelo, está adquiriendo un conocimiento para él poder en el futuro hablarle a aquel que se cayó. Por eso nosotros no podemos despreciar el que está en el suelo, ni quererlo poner por menos. Hay mucha gente, muchos pastores, varón, que no le hablan al que se descarrió. Amén. Lo tienen al menos. Man, yo te voy a decir más claro, a veces ni lo aceptan en su iglesia. Si te descarriaste, hay que ponerte 3 meses de disciplina cuando te conviertas. Yo he escuchado eso, varón, no sé si es verdad. Mira, cuando
tú te descarriaste y te convertiste nuevamente, yo entiendo que hay un proceso de restauración. Amén. Yo entiendo que si tú te descarriaste, tú eras un evangelista usado por Dios y te descarriaste y caíste en la droga, en el alcohol, en la prostitución, si es hembra, y te convertiste, yo creo que tiene que haber un proceso Amén. en la iglesia, no de disciplina. No. Porque si yo me descarrié y me convertí hoy, tú no puedes venir a ponerme disciplina. Porque se descarrió. Lo que tiene que haber es un proceso de liberación, de restauración, de oración, de ayuno, de búsqueda en la iglesia entera para que Dios restaure a ese hombre, esa mujer, para que vuelva a fluir como fluía antes. No dándole de espalda ni poniéndole disciplina, porque si yo estoy en el mundo que me descarrié, porque yo quiero volver para el evangelio, y tú vienes y me dices, te voy a poner una disciplina de 3 meses, 4 meses, 5 meses, pues tú no eres mi hermano, tú no me estás amando. No es que yo te voy a hacer todo el altar, Amén. porque tú tienes que mostrar fruto de arrepentimiento y de que tú fuiste restaurado verdaderamente. Hay un proceso. Que ese proceso dure 2 meses, 3 meses, dura hasta 6 meses, porque tú puedes descarriarte y volver al camino y no está muy estable. Hay un proceso de liberación en tu vida, un proceso de restauración, que tus frutos son los que te van a decir, oye mi hermano, los frutos tuyos son los que te van a decir cuándo tú debes coger oportunidad y cuándo no debes. Amén. El pueblo carece por Falta de conocimiento. falta de conocimiento. Cuando usted es un hombre de Dios y a usted en una iglesia, por eso que digo que hay que hacerse uno con el Espíritu. Yo entiendo, el que la tenga yo se la doy, el que no la tenga no se la doy. Hay muchos hermanos que dicen que tú tienes que pasarla toda en una iglesia, porque ahí fue que Dios te llamó en esa iglesia. Yo entiendo que no, pero cada quien tiene su forma de pensar. Si yo entiendo que yo en una iglesia, no voy a hablar de oportunidades, pero yo en una iglesia puedo descarriarme, o puedo irme al mundo, o puede pasar algo por culpa de un líder que no tenga visión, que no tenga conocimiento, que esté en la carne, porque el hombre que está en el espíritu no hace cosas semejantes. Yo entiendo que usted se puede mover de esa iglesia, por eso es que el hombre de Dios tiene que hacerse uno con el espíritu, porque el espíritu es que te va a decir si te queda o no te queda, porque él te habla, varón. Dios te habla y Dios te va a decir si tú puedes estar ahí o no puedes estar ahí. Entonces hay gente que no tiene esa conexión con el espíritu, que no saben cuando está bien o cuando está mal. Pero cuando tú tienes una conexión con el espíritu, el mismo espíritu te va a decir no, muéveteme, y el mismo espíritu te va a decir no, quédate ahí. Pero si tú no tienes conexión con el espíritu, te van a tener como un zambá. Hábleme de la manipulación. No, que si usted se mueve se va a morir, que si usted se mueve le va a ir mal, que si usted mueve se va a descarriar. De que si tú te vas de mi iglesia te vas a morir como cristiano. Ah, que si tú te vas de mi iglesia, eso es mentira, ministro. Eso es mucha mentira. Han querido tener el pueblo de Dios amarrado a lo que ellos digan. Y eso no es así. Yo tengo un Espíritu Santo que me habla. Yo tengo un Espíritu Santo que ese está aquí ahora mismo, que es el que nos dirige a nosotros. Y él es el que te dice, él te habla. Pero es lo que digo, no hay búsqueda. Cuando no hay búsqueda, tú estás vacío, tú estás seco, varón. Ningún hermano me puede decir a mí, varón, usted tiene que estar aquí obligado en una iglesia. Si yo me siento mal en esa iglesia y yo sé que yo voy a descarriarme, yo me puedo ir, varón, y yo no le estoy faltando a Dios, porque Dios sabe que tú te quieres mover de ahí, porque tú sabes que lo que está pasando ahí no está bien. Porque hay muchas cosas en la iglesia que tú te das cuenta que están mal, que hacen los pastores, que hacen los líderes, y se quedan callados. Y cuando tú ves esas cosas así, tú lo que te quieres ir de ahí, injusticia. Dios mío. Cuando tú ves ese tipo de injusticia, que a fulano le pusieron disciplina porque se bebió el agua de ese galón, pero fulanito vino y se bebió el agua de ese galón y ahí no se la pusieron. Para hablar, para no decir un pecado. Amén. Entonces, lo que es para ti, debe ser para el otro también. Dios mío. Entonces eso es lo que pasa hoy en día, varón, que quieren tener el pueblo sujetado a su ley, no a la de Dios. Tú como descarriado te apartaste de Dios, pero Dios no se ha apartado de ti. Dios mío. La puerta
del AL que está abierta todavía. Descarriado, tú que me escuchas por este medio, por esta plataforma, te damos la voz de alerta de que Dios te está llamando, que te necesitamos. Necesitamos esa rodilla, necesitamos esa voz que proclamaba el Evangelio de Cristo. Necesitamos que esos descarriados que fueron primero que nosotros estén de nuevamente con nosotros aquí. No importando por qué tú estás descarriado, no importando por la situación, el Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que restaura la vida, y aún es tiempo para que tú vuelvas a los caminos de Dios. Las puertas aún están abiertas. A los pastores, yo por esta plataforma, por este medio, yo le pido que no cambiemos la senda antigua, que volvamos a la senda antigua. ¿Cómo así, varón? Sí, porque hoy en día queremos quitarle a lo de Dios, queremos hacer los cultos medidos a tiempo y no dejamos que la presencia de Dios descienda. Tenemos que volver a los principios, que cuando los cultos empezaban a las 7 no habían hora para terminar. Pero hoy en día tú ves los pastores que se ponen adelante del predicador y tú lo ves haciéndole señas con el reloj, que ya son las 9. Volvamos a darle lo que es de Dios a Dios. Volvamos al principio, cuando los cultos empezaban a las 7 y terminaban a las 11 de la noche, y que era bajo una sola gloria. Y a todo ese pueblo que no es cristiano, le damos, por este medio les informamos que busquen de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, ya Cristo viene, las trompetas están a punto de sonar. Y si Cristo no ha venido, es por ti, amigo que me escucha, descarriado que me escucha. Si Dios no ha venido, es porque Él quiere salvar tu alma, es porque Él quiere salvar tu familia. Tú, guerrero que peleaste, que tuviste con tu espada en mano y que hoy en día tienes la espada metida en la vaina, es necesario que tú vuelvas y saques tu espada y te pongas en son de guerra, porque aún continúa este evangelio hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Aleluya, santo sea el Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Ya ustedes saben, estuvimos por aquí con nuestro hermano David Fernández. Vamos a orar. Aleluya. Tenemos más adelante otro episodio, otro tema que el Espíritu pondrá en nuestro corazón. Siempre palabra motivadora, palabra de inspiración y sobre todo palabras que corrijan al ser humano. Mi hermano, termina con la oración. Y a esa juventud que está ahí, que está mirando esta plataforma, que está mirando este video, le puedo decir que el dinero, ni las mujeres, ni la fama trae gozo a nuestro corazón, ni paz. La paz la trae Cristo Jesús cuando tú permites que Él entre a tu vida. Dios me le bendiga mucho. Vamos a estar levantando un clamor para que sea Dios bendiciendo este canal de YouTube, para que sea Dios bendiciendo esta plataforma y que la palabra de Dios puedan llegar a lo más profundo de la tierra, donde aquellos no tienen posibilidad de ir o de ir a un culto. Una palabra de esta oración y que entiendan que Dios cambia, porque Dios me cambió a mí y te va a cambiar a ti. Padre, gracias, Dios mío, Padre, en este momento, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, que sea tú bendiciendo cada persona que vea este mensaje, Dios, que vea esta palabra, Dios mío, que vea estos testimonios que se han contado, que vea, Señor, tú esta entrevista que se ha hecho, Padre. Oh, Dios mío, que sea tú bendiciendo, Padre, al dueño de esta plataforma, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira, Dios mío, que nos queda grandes caminos por recorrer, Señor, pero te pedimos que tu presencia sea que se mueva, Señor. Oh, Dios mío, que esta plataforma, Señor, no sea usada, Dios mío, como circo, Dios, sino para tu palabra, para bendición, Señor, de aquellos que lo necesitan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios me le bendiga y Dios le ama, y su hermano David estuvo con ustedes. Amén.